a iniciar. Yo voy a compartir. Estoy esperando que prendan la cámara 3 estudiantes que todavía faltan, que son Amelia, que son el señor Farinango. Espero que no se desconecte. Y alguien más por ahí, Jair, que no sé qué es lo que pasa, Jair. Creo que están trasladándose a otro lugar. Bueno, entonces yo voy a compartir una hoja y usted también busque una hojita, ¿sí? O sea, es decir, la siguiente, no deje pasar una más, la siguiente hoja de su cuaderno, en posición normal antes de hacer las carátulas. Regáleme un minutito, por favor. Ya. Entonces, en la siguiente hoja vamos a ir resolviendo. Por cierto, envié los cuestionarios a Educay. Entonces, todos deben tenerlo ya. Ahí están en Educay. ¿Con qué fin envié? Con el fin de no estar copiando la pregunta entera. Solamente vamos a limitarnos poniendo pregunta 1 y usted del Educay ya va a sacar la pregunta. ¿Están de acuerdo, chicos, o quieren que mejor copiemos la pregunta? ¿Qué dicen ustedes? O sea, o mejor ya copiar la pregunta. No, mejor no copiar. Solamente pongamos pregunta 1 y la respuesta, porque usted ya tiene las preguntas en Educay, ¿sí? Para evitarnos un poquito más de estar escribiendo la pregunta que ya está. La debe imprimir de Educay, la va a imprimir y esa hojita la va a tener en el forro del cuaderno, de tal manera que usted lee la pregunta y ya en el cuaderno está la respuesta. Entonces vamos a poner ahí cuestionario. Un color rojo, por favor. Examen primer quimestre. En la siguiente hoja. Ya, y ahí como le decía, ya nomás nos vamos a limitar poniendo las preguntas, es decir, pregunta 1. Vamos a dejar unos pequeños espacios, por favor. No hará todo amontonadísimo, no. Porque cuando usted después toma el cuaderno para estudiar, tan solo de verlo todo ahí amontonado, se le va a quitar las ganas de estudiar. Entonces, bueno, vamos a usar un poquito de lógica. Vamos a poner acá separando para que no se haga como que tan cansón al momento de estudiar. Alguien que ya tenga abierta la hoja de las preguntas en Educay, ¿qué dice la pregunta 1? ¿Qué es un historiador? Ya, gracias, Jocelyn. Dice, ¿qué es un historiador? Todo tenemos en el cuaderno. Todo tenemos en el cuaderno. Entonces, de ahí mismo vamos a ir nosotros viendo la respuesta. ¿Qué será entonces un historiador? Tiene ahí en el cuadernito. No es alguien que relata la historia. Sí, es una persona que estudia hechos del pasado, ¿no es cierto? Y que los da también a conocer. Eso es un historiador. Ya vamos a poner todo completito. Ya, ahí en el cuadernito usted mismo lo tiene, ¿no? Espérenme un momentito. Ya. Un historiador con el color azul, por favor. Es una persona que... Esto es con el color azul. Le voy a cambiar. Ya. Que estudia hechos del pasado. ¿Y qué más ahí dice en el cuaderno? Algo más. ¿Qué hace con esos hechos del pasado? Busquen las primeras hojitas. ¿Los comparte con todo el pueblo o el mundo? Ya, muy bien. Pero antes de eso, ¿qué hace con los hechos? ¿Los analiza? ¿Qué más? Investiga. Miren en el cuaderno, ahí está. Quiero que me dicten, está en el cuaderno. Antes de compartirlos, ¿qué hace con esos hechos? Primeras hojas. Dime.
Investiga. ¿Qué más? Ordena. Los Analiza las preguntas a ver si no afectan a nadie. ordena. Muy bien. ¿Qué más? Analiza. Analiza y da con... Analiza, ¿qué más, Nicole? ¿No te escuché? Comparte. Y comparte y explica. Ya. Analiza y da a conocer, o sea, comparte ya. A conocer a la humanidad sobre algún acontecimiento del pasado. No, ya está del pasado, sobre algún acontecimiento sucedido. Ya. Ahí está, chicos, la pregunta número 1. Todos igualitos, verá que vamos despacio. No se me vaya a quedar atrasado por ahí. Entre pregunta y pregunta se salten por lo menos unos 2 cuadritos. Señor Farinango, por favor, enfoque bien la cámara y prenda la luz de su habitación porque está todo oscurísimo. O ponga bien la cámara. Ya, listo. Pregunta número 2, ya le reviso. Ayúdame con la lectura de la pregunta 2, Jocelyn, ¿qué dice? ¿A qué se refiere la teoría de la evolución? Ya, vamos primerito con la teoría de la evolución. ¿Qué decía la teoría de la evolución? Evolución. ¿Que el hombre qué? ¿Cómo se formó el hombre según esa teoría? Teoría de la evolución. ¿Cómo nos formamos según la teoría de la evolución? Mono. No, bueno, sí. Lo que pasa es que tenemos, no solamente nos limitemos a una respuesta de dar, ustedes son de respuestas cortísimas. Sea un poquito más explicativo, ¿ya? Esa teoría se refiere a que el hombre pasó por una serie de transformaciones, desde que fuimos una pequeña bacteria en el agua hasta llegar a ser los primeros homínidos. Sí, no el mono, sino los primeros homínidos. Entonces, esta teoría nos manifiesta que de una bacteria luego evolucionamos a un pez, de este pez respiraba por branquias y luego salió a la tierra y empezó a desarrollar los pulmones, que en la tierra fuimos reptiles por millones de años y que luego fuimos transformándonos a una especie de roedores, de musarañas, que ese fue el tiempo en el que cayó el gigantesco meteorito en la península de Yucatán y acabó con la vida de la tierra, pero como fuimos un roedor, estuvimos como quien dice escondidos debajo de la tierra. Por eso es que las especies se salvaron y que luego se fue transformando y transformando hasta llegar a ser los primeros primates. Y de los primeros primates evolucionamos al hombre de Neandertal, al Homo sapiens. Bueno, ya sabe usted la historia después. Entonces, eso nos manifiesta esa teoría que, por cierto, es un poquito difícil de creer, ¿no es cierto? Porque, bueno, yo no me hago la idea de que alguna vez fuimos roedores. Significa entonces que nosotros no nos vamos a quedar siendo humanos, sino que a miles de años después, miles y miles de años, a lo mejor nosotros nos convertamos en otra especie diferente a lo que somos hoy. Esa es la teoría de la evolución, que cada vez va cambiando, evolucionando, transformándose y en fin. Copie por favor entonces la pregunta número 2 sobre la teoría de la evolución. Son en total 20 preguntas. Si nosotros avanzamos de 5 a 6 preguntas diarias, estamos bien. Entonces, por favor, les pido mover la manito.
Vuelvo a repetir, esto le va a servir para el examen quimestral. Ya tiene esta ayuda, ya está resuelto, ya está explicado. Yo no le voy a ayudar a la evaluación ese día porque ya tiene casi todo. Lo que sí voy a ingresar con ustedes por si acaso sucede algún inconveniente, algún problema por ahí. Ya, listo. Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué dice la pregunta 3, Jocelyn, por favor? ¿A qué se refiere la teoría de la creación? Ya. La teoría de la creación. ¿Qué será entonces la teoría de la creación ahora? A ver, ¿quién me ayuda? Si la de la evolución es que nosotros nos formamos a raíz de transformarnos, ¿qué será la de la creación? Está en el mismo cuaderno, jóvenes. Solo es cuestión de que ustedes lean. A ver, regrese las hojas por lo menos y lean. ¿Qué nos dice la teoría de la creación? ¿Fuimos creados por quién? Dios. Por un ser divino, por un Dios, por un ser divino al que nadie tampoco lo ha visto. Nadie lo ha visto, pero la fe nos dice que existe, porque obra por medio de milagros. Entonces, según esta teoría, el hombre fue creado de un ser divino a imagen y semejanza de él. Parecido a él significa que Dios es como nosotros o parecido. ¿En cuánto tiempo creó Dios a la tierra? ¿En En cuántos? 6 días. En 6 días, ya muy bien. ¿Y el séptimo día qué hizo? ¿Qué dijo el séptimo día? Que el séptimo día era para descansar y para no trabajar. Exacto, para descansar, que justo coincidiría con un día de descanso que nosotros tenemos el fin de semana, ¿no es cierto? Y al hombre lo hizo el último día. ¿Cómo lo hizo al hombre? ¿De qué lo hizo? ¿De qué hizo Dios al hombre? ¿De cartón, de plastilina? ¿De qué, chicos? De carne, Barro. barro, De ya. barro y luego lo convirtió en el humano y a la mujer lo hizo de su costilla. Ya, muy bien, Samir. Entonces ahí está la respuesta. Son respuestas muy cortas, ¿no? Explica que el hombre fue creado por un ser divino, imagen y semejanza suya, que creó la tierra en 7 días y al hombre lo hizo con barro. ¿Ya? Esa es la segunda teoría más acertada. De ahí ya queda a criterio de ustedes cuál de las dos teorías, de cuál de las dos teorías provenimos. Porque claro que también hay una tercera teoría, pero no es muy probada. Es una teoría que nos habla de la vida extraterrestre y que nosotros llegamos del espacio exterior. Entonces, no es muy probada porque nosotros, francamente, a veces nos negamos a creer, nos negamos, no queremos creer ni siquiera escuchar el tema. A veces cuando se habla de vida extraterrestre, dejamos a un lado porque pensamos que es algo ficticio. Entonces, esa teoría como que ha quedado rezagada, pero no deberíamos dejarla pasar por alto, ¿no? Porque con tantas cosas que nosotros hemos visto en la actualidad, pues algo puede ser. Ya, estamos en la pregunta número 4. Hasta ahí les voy a esperar un momentito, pero eso sí, no se demore mucho, sí. Ya. Jocelyn, por favor, pregunta 4, ¿qué dice? Voy a seguir recorriendo. ¿En qué lugar se originó el hombre y cómo llegó a América? Ya, nos habla sobre la teoría de la gran expansión. ¿En qué continente se originó primero el hombre? Así. Así es. En África, fue en África, en el continente africano. Ahí fue donde iniciaron los primeros homínidos, los parecidos, lo más parecido al hombre actual. Pero luego, por un instinto de supervivencia,
buscando alimentación, buscando mejor clima, estas especies empezaron a migrar y migrar. ¿A dónde llegaron luego de África? ¿A qué continente se dirigieron? Asia. Ah, Antes de llegar a Asia, ¿a qué continente subieron? Al lado de Asia. No, no necesita de pensar mucho, chicos, no es mucha ciencia. A ver, al lado de Asia, América, al lado de Asia, pegado a Asia entonces, o unido. ¿A dónde? Europa, Europa, Europa. Entonces, de África subieron, un buen grupo subió a Europa y otro grupo siguió avanzando y avanzando y caminaron hasta el continente asiático. Del continente asiático estaba ya a poco de llegar al continente americano, cuando el planeta sufrió ¿qué? ¿Qué sufrió en ese entonces el planeta? altas temperaturas. ¿Qué sufrió el planeta? ¿Qué pasaba con el planeta entonces? La congelación, algo así como... Una glaciación. Ajá, glaciación. Una glaciación que prácticamente congeló al planeta y transformó a Asia y América en un puente. Se creó ahí un puente. Esa fue la glaciación de Wisconsin. Entonces, el hombre pudo pasar por ese puente de hielo al continente americano, porque de lo contrario eso es mar. ¿Y cómo podría pasar un hombre en aquel entonces cruzando el mar si no había tecnología, no habían embarcaciones, no había nada? Entonces, la única manera era que se congeló y por ahí pasaron, hicieron como un gran puente y pasaron a nuestro continente americano, ¿no es cierto? Pero con él, ¿quién más pasó? ¿Quién más? ¿Pasaron solos? ¿Quién más pasó? Los animales. Los animales. Animales, muy bien. Animales de piel gruesa, como el mamut y los otros animales de aquel entonces, que luego sirvieron al hombre para que él se alimentara y también utilizaban sus pieles para protegerse del frío. Pobres animales, pero así fue lo que pasó. A ese lugar por donde ellos cruzaron se llamaba el Estrecho de Bering. Estrecho de Bering. Cruzaron por el Estrecho de Bering en la gran glaciación de Wisconsin y llegaron al continente americano. Porque de lo contrario, el hombre se hubiese quedado todo el tiempo viviendo en África. Y ahí viviéramos todos a lo mejor. Ya, pero el hombre, por el instinto de moverse, de ir de un lugar a otro, incluso en la actualidad todavía migramos, ¿no es cierto? No nos quedamos en un solo lugar quieto, estamos migrando a un lugar, a otro, así sea a la ciudad, migramos al campo, a otro país. Entonces, un instinto del hombre desde que nace de no quedarse en un solo lugar, de no estar quieto. Entonces, así fue como llegó el hombre a América. Esa es la teoría más acertada porque igual hay otras teorías. Recuerde que en ese tiempo nadie de nosotros vivió para contar cómo fueron en realidad los hechos. Por eso todos nos manejamos a través de teorías. Es decir, pudo haber sido, es lo más probable que así fue, pero no podemos aceptar y decir fue así porque nadie ha vivido en esa época en esos tiempos. Ya, hay otra teoría que dice que el hombre inició en América, que nunca nació en África, sino en América, y en fin. Listo, vamos a la pregunta número 5. Dejarán espacio entre pregunta y pregunta. Sebastián, sí estás trabajando, ¿verdad? Sebastián Astudillo, ¿sí? Espero que así sea, Sebas. Ya. ¿Qué dice la pregunta 5, Jocelyn, porfa? Escribe las características del australopiteco, Homo habilis y Homo erectus. Ya. Del Australopithecus, del Homo habilis, del Homo erectus. Esas también están en el cuaderno, así es que no me va. Solo vamos a poner la característica principal, no el año en que se desarrolló ni nada por el estilo. A ver, del Australopithecus, ¿cuál será la característica principal? Está en el cuadernito. Solo tiene que regresar las hojas y buscar. El Australopithecus.
¿Cuál será la característica principal? En las primeras hojas está más o menos. ¿Quién ya encontró? ¿Nadie? A ver, entonces ayúdame, Anaí Valencia, por favor, regresa a las hojas, porque si estoy esperando de uno en uno, ustedes están esperando que todo les den copiando. Y ni siquiera son capaces de mover las hojas atrás para buscar la respuesta. A ver, Jocelyn, del Australopiteco, ¿qué será? Andaba ergundo su mandíbula grande. Ya, muy bien, hasta ahí nomás. El Australopiteco entonces andaba erguido y su mandíbula era grande. Esa es la característica principal. Andaba erguido y su mandíbula era grande. Del Homo habilis, ¿cuál sería? Sería cerebro mayor al Australopithecus. Ya, y alguito más que decía abajo, ¿qué más? Herramientas de piedra toscana. Ya, tosca. Ya, entonces fabricaba herramientas de piedra tosca. El Homo habilis ya fabricaba herramientas, mientras que el Australopithecus solamente se dedicaba a buscar para alimentarse, para comer. Tenía la mandíbula muy grande y aparte también los brazos demasiado largos, era porque alcanzaba los frutos de los árboles. Por eso tenía brazos muy largos. Andaba erguido de pie y su mandíbula era muy grande. El Homo habilis, en cambio, ya fabricó herramientas de piedra tosca. Con estas herramientas ya le servían para cazar y defenderse también. Ahora vamos con el siguiente, el Homo habilis, en cambio. ¿Qué fue lo significativo para eso? La característica Dominó el principal. Ya dominaron Que el fuego. dominó el fuego, muy bien. Entonces, el Homo erectus ya dominó el fuego. Hasta ahí les espero. Mientras tanto, yo les voy a seguir tomando lista, jóvenes, porque ya sabe que el cuestionario le voy a revisar al final cuando usted ya suba a Educay, ¿no? Y aparte el cuestionario le va a servir de mucho, así es que por favor, no se engañe usted mismo diciendo yo no voy a copiar, porque yo después ya más no le puedo ayudar. Hasta aquí se le está ayudando demasiado. Hoy es 18. Astudillo, Presente. Raona, Cañar, Presente. Chasi Luisa, Colmenares. Presente, profe, el chasis así está. No le vale el audio. Muy Alejandra. Ya. Farinango, Presente. Guzmán, Maldonado, Presente. Ariño, Presente. Ramos, Presente. Satama, Solórzano, Presente. Pan Luisa, Presente. Vaca, Presente. Ciencia, Presente. Vela, Presente. Sigüencia. Presente. Ya. Listo, vamos entonces a la pregunta número 6. Mejor si nos adelantamos al final, ya solo tendremos que la última hora responder de pronto unas 2 o 3 preguntas y terminamos prontito, ¿no? Pregunta 6, Jocelyn. Disculpe, a ver, escribe las características del hombre de Neandertal Homo sapiens. Ya. El hombre de Neandertal, en cambio, ¿qué es lo que hacía? Está ahí mismo. El hombre de Neandertal, Fue el Parecido. primero en enterrar a sus a muertos. sus muertos, es decir, ya tenía muestras de sentimientos, ya sentía.
Ay, ¿qué dice? Ya, abajito, el Homo sapiens, en cambio, Primero, el realizar manifestaciones artísticas. manifestaciones artísticas, es decir, aquí ya empezó, como quien dice, a nacer el arte rupestre, porque ellos ya plasmaban en las rocas, en los lugares donde vivían, en las cavernas y en todo tipo de rocas, ya plasmaban eventos de lo que les sucedía en el día, aquello importante que les pasaba en el día. Y por último, ya sabemos que el Homo sapiens sapiens, ¿quién es? ¿Quién es el Homo sapiens sapiens? Es el ser humano actual. El ser humano actual, ya, muy bien, gracias. Ya, ¿el sapiens qué significa? Sapiens. Significa sabiduría. Sabiduría, o sea que ya utilizamos la razón, la lógica. Si el Homo sapiens ya era un hombre que pensaba muy bien, el Homo sapiens sapiens significa que ya es el hombre actual, el hombre que razona. Ya. Les espero un momentito y una preguntita más, con eso terminamos. Una pregunta más y terminamos. Ya. La otra pregunta, ayúdame, Jocelyn, y con esa preguntita terminamos, por favor. ¿Qué dice? Escribe el nombre de los grandes imperios asiáticos. Ya. El nombre de los grandes imperios asiáticos. Son 3. Pregunta 7. No se olvidará que hoy tiene que imprimir las preguntas, ¿no? Porque si no, el día de la evaluación, ¿cómo va a estar? Usted no sabe ni a qué se refiere. A ver, eran 3 los imperios asiáticos. ¿Cuáles nomás eran? El imperio chino, el Ya. persa Y el indio, ya, muy bien. Ya vamos a poner con unas viñetas ahí. Imperio chino. Acordaráse de los emperadores. ¿Cómo se llamaba el emperador del imperio chino con el que inició la dinastía? Qin Shi Huang. Qin Shi Huang. También hay el imperio persa y el imperio indio. Imperio persa. Sirio el Grande. Imperio indio. Indio ya, que también era el emperador un poquito difícil de pronunciar. Chandragupta, ¿se acuerdan? Auria. Ya. Entonces, esta es la respuesta de la pregunta número 7. Dime. Dice no se ve. No se ve qué. No se ve la pregunta 7. La respuesta. No se ve la pregunta 7. Solo se ve la 6, dicen. Ay, espérenme un ratito, chicos. A ver, a ver. Y ahí. Ya. Mientras usted termina ahí, le voy a explicar. El día de mañana tenemos una hora de texto. En esa hora de texto yo ya le voy a enviar a la profesora Susana. Espero que se conecten todos, porque cuando es hora de texto, algunitos, nada que ver. Pero si no se conecta, se pierde de 3 preguntas que pueden estar en el examen.
Entonces, se conectan y le voy a pedir a la profesora que les comparta las 3 preguntas para llegar hasta la pregunta 10. Entonces, el día de mañana solo trabajamos 3 preguntas más y llegamos hasta la 10, nada más. Y de ahí tenemos todavía una clase más para continuar y otra más, así es que sí vamos a avanzar, chicos. Voy a dejar de compartir esto. Dejo de compartir, se fue eso, porque quiero antes de